Bueno, gracias. Buenas tardes. Buenas tardes. Bueno, buenas tardes. Vamos con el tema de fechas que me dijo el profe. ¿Sí? Las fechas son del parcial teórico en la semana del... Claro, tendría que ver ahí el... Espera. Tengo una duda. Acá. Tenemos... En esa semana del 7 de junio son mesas de exámenes, o sea, ustedes van a estar en las aulas, pero no hay clases esa semana, y nosotros los profes nos vamos distribuyendo cada uno con su profe, su comisión. Como Mazaferro tiene varias comisiones, puedo estar yo con ustedes y así nos repartimos, ¿sí? Pero es ese día, ese martes de la mañana. Y el lunes siguiente, que sería el lunes 13 de junio, tenemos a esta hora el parcial práctico. O sea, cada profe en su comisión y en su horario. ¿Bien? O sea que vamos a tener el lunes 13. Nosotros, contando las clases, nos queda esta. Tenemos la de hoy, la del 16, la del 23 y la del 30, para terminar ya los temas, ¿sí? O sea que hoy tenemos que empezar sí o sí el tema de sucesiones. Que vamos a terminar a cerrar algo de esta idea y ya vamos a ir con sucesiones. En la clase de hoy, la próxima clase límite, 2 clases para límite y 1 para continuidad. Van a ver que el tema del límite es el que lleva más tiempo y después continuidad se engancha perfectamente con límite, o sea que no nos lleva tanto tiempo. Si fuese necesario, esta semana, la semana de los exámenes, supónganse un miércoles, un jueves, podemos hacer un Zoom de consulta. Opcional para el que quiera, el que le queda duda, yo estaré disponible el tiempo que sea necesario, tenemos que coordinar nada más para hacerlo en Zoom, porque es una clase menos que no vamos a tener para repasar o algo de eso. Lo que sí con los temas vamos a llegar, el tema sería no vamos a tener ese repaso. Bueno, no sé qué, alguna pregunta, alguien me había dicho que tenía una duda respecto al parcial. No, yo había hecho que pensé que no iban a corregir otros papeles por más. Los teóricos corrigen Mazaferro y los prácticos corrigen yo. O sea, cada profe con su comisión, pero el teórico corrige el teórico, el práctico. Al menos en esta, no sé cómo será. Generalmente es así. Bueno, la pregunta era hasta dónde habíamos llegado con estos ejercicios. Vamos a tener que acelerar un poco, o sea, hoy vamos a ver alguno de estos, por ejemplo, cómo se grafica una función por tramo, pero no hay problema porque después volvemos a ver eso. ¿Sí? Ah, me está faltando proyectarle acá. Bueno, no me acuerdo si habíamos hecho el B, el C o alguno de ellos. El A seguro, ¿no? Pero no me acuerdo. El B me había mostrado el compañero que sí, o sea, podemos ver el C y después vamos trabajando con los otros. Bien. De estos puntos que nos pide, nos dice indicar dominio de imagen y analizar su paridad. No sé si llegamos a hablar de lo que era una función par y impar. Igual lo vamos a repasar ahora. Ahí está. Bien, la función valor absoluto, ustedes conocen el gráfico, que son 2 rectas, ¿no? Que rebotan en el centro de esta expresión. No sé si ustedes se acuerdan que la expresión de un entorno era x menos centro. Bueno,
La función valor absoluto va a rebotar acá en C. Profe, Profe, no está compartiendo pantalla. ¿No estoy compartiendo? Va. Disculpen, hoy sí estaba y ahora. ¿Ahora sí? sí, ahora sí. Bien. Esta es la función módulo de X o valor absoluto de X. Y si yo hago X menos C, en este valor de C va a dar 0. O sea, es el centro de ese entorno, por decirlo así. Ahora, si yo lo pienso como función, en C va a dar 0 y después del 0 hay dos posibilidades. O que la función cambie de signo, o sea, que pase por el 0 y cambie de signo, o que reboten en ese punto, en esa raíz que rebote. El valor absoluto le va a obligar a que rebote la función. Vamos con un ejemplo. Si nuestra función es así, x al cubo, si yo le pongo valor absoluto, va a venir acá y en vez de ir para los negativos, el valor absoluto lo va a dar vuelta y me va a quedar así. Esto no. ¿Ven? Es como que los negativos los transforma en positivos. Lo mismo acá. La función x es así. Pero ¿qué pasa? Como del 0 a la izquierda son negativos, a esto lo lleva para acá arriba. Lo transforma en positivo. Eso es lo que produce el valor absoluto. Ahora, ¿qué pasa si yo tengo valor absoluto de x, pero menos 3? ¿Qué efecto le produce en la gráfica que esté restado con 3? Lo mueven el eje. Lo hace bajar 3 unidades. Si estuviera dentro del valor absoluto, ahí sí lo corre. ¿Por qué? Porque lo está corriendo C. O sea, me está corriendo el lugar donde se anula. Pero si está así, lo que hace es bajarlo 3 unidades. Entonces, si este fuera menos 3, nosotros sabemos que esta gráfica se va a bajar hasta el menos 3. ¿Qué pasa? Por ahí yo puedo decir, bueno, no me convence mucho esa idea, entonces hagamos una tabla de valores. Pero ¿dónde le vamos a dar los valores a valor absoluto? Cerca del centro. Si mi centro es 0, entonces le doy menos 2, menos 1, 0, 1 y 2. Porque si no, corro el riesgo de no encontrar dónde rebota la gráfica. Y en valor absoluto es súper importante dónde se anula. O sea, este valor es súper importante. Entonces, primero voy a identificar dónde se anula y después doy algunos valores antes y después. Vamos con el menos 2. Módulo de menos 2, menos 3. ¿Qué sería esto? Módulo de menos 2, ¿cuánto da? 2. Menos 3, esto da menos 1. O sea que para menos 2 va a valer menos 1. Vamos a borrar un poco. Acá tenemos el menos 1, acá tenemos el menos 2, o sea que va a venir por acá. Para menos 1, ¿cuánto vale? Menos 2. O sea que para menos 1 viene por acá. Para 0, módulo de 0 es 0, a menos 3, o sea, viene acá. Con esto yo ya tengo una idea de cómo viene la gráfica, ¿está? La de arriba yo la hice sin... Pero es similar, ¿ven? Como que yo la bajé 3 unidades. Esta es la original y la otra es desplazada. Bueno, y para el otro lado, ¿qué les parece que va a suceder? Para 1, me va a dar menos 2. Y para 2, me va a dar menos 1. O sea que va a venir acá, este va a venir hasta acá, y este va a venir hasta acá. Y me queda así. ¿Qué pueden observar de esa gráfica? ¿Qué tiene de particular esta gráfica? Claro, ya podemos avanzar un poco más. Primero podríamos decir que tiene una cierta regularidad o simetría, digamos, parecida a una parábola, pero son rectas, ¿no? Es más, podemos decir que es par. ¿Por qué? ¿Por qué puedo asegurar eso?
Sí, esa es la condición. Y así podemos justificarlo también. A valores opuestos de X, imágenes opuestas. Perdón, imágenes iguales. Bien. ¿Qué otra manera se puede decir? O sea, esto es par. La paridad se puede probar también analíticamente. Fíjense cómo vamos a probar analíticamente. Vamos a comparar f de x y f de menos x. Pero ustedes me van a decir, ¿cómo hacemos? Si no puedo reemplazar por un valor, porque saben que para probar por un solo valor no es suficiente. En matemática hay que probar para todas las x. Entonces fíjense lo que vamos a hacer. Vamos a dejar esto como está. Y acá, en vez de x, le vamos a poner así. ¿Bien? Pero ¿qué pasa con esto? ¿Qué es el módulo de menos x? ¿Cómo puedo llegar de acá a lo que está arriba? ¿Qué puedo hacer con el menos eso? Exactamente. Podemos hacer así. Y a este lo podemos hacer así. Y el módulo de menos 1 no es otra cosa que 1. Digo, este sería el camino más largo para probarlo, pero la lógica que me dice, el módulo de menos x es lo mismo que el módulo de x, pero esta sería la justificación por propiedades. ¿Y a qué llegamos? A que este de acá arriba, este, es igual a quién? A este que está acá abajo. Por lo tanto, ¿se cumple esto o no? Sí. ¿Yo cómo lo hice? Arriba y abajo. Desarrollé, en este caso desarrollé este, porque este que iba a hacer. Igual la puedo fabricar, le puedo poner un menos acá, pero ya cuesta más porque tengo que poner un menos acá y empezar a trabajar con eso. Entonces, partiendo de este, llegamos a este que es lo mismo. Otra manera de justificar sería por medio del gráfico. ¿Cómo se justifica el gráfico? Es par, ¿por qué? Porque es que simétrico respecto del eje Y o del eje ordenado. ¿Bien? En el práctico no se le pide que hagan analítico y gráfico. O sea que queda abierta la posibilidad de demostrarlo de manera gráfica también. Obviamente si hago bien el gráfico. Esta sería la fundamentación analítica. Pero si logran demostrarlo con esto o intuir qué tipo de funciones, bueno, está bien. ¿Sí? Sí. Esto es menos 1. Es lo que hice es distributiva. El valor absoluto. Sí, se me fue ahí el escritura. Este sería así. Este es módulo, ¿no? Lo que apliqué es propiedad distributiva del módulo respecto al producto y la división, que sí se puede. Con la suma no. Nunca pueden separar un valor absoluto en la suma. Pero con productos. Bien, bueno, vamos a hacer una más. Ah, gracias. Dominio. ¿Hay alguna restricción con X? ¿Algún valor que no pueda tomar X? No, ninguna. Imagen. De -3 hasta infinito positivo. Bien. La imagen va de acá para arriba. No hay imagen acá abajo. Todas las paralelas que yo trace no van a cortar a la gráfica. Por lo tanto, la imagen arranca de acá y se va a prolongar hasta el más infinito, porque puede tomar todos estos valores. Todos los valores absolutos son pares, son funciones pares. Cualquier valor absoluto que yo grafique. No. Par no es lo mismo que simétrico, porque todos los valores absolutos presentan simetría.
Pero no todas las simetrías son respecto al eje, entonces no puedo afirmar que todos los valores absolutos sean pares. ¿Bien? Eso es una cuestión que hay que tener en cuenta. Bueno, veamos. ¿Cómo graficamos esta acá? Esta es una función por tramo, creo que es la primera vez que nos encontramos con esto. Función por tramos. Para cada tramo que forma parte del dominio hay una definición distinta. Si no, no tendría sentido hablar de tramos si fueran iguales las definiciones. Pero es una función que está partida, un modelo matemático que está separado en partes. En este caso tiene sentido empezar a pensar en una tablita. Y cuando pienso en una tabla tengo que pensar cuál es cada tramo. Este podría ser el tramo A o tramo 1 y este sería el tramo B. Entonces, ¿qué valores pueden tomar en el tramo A? X. Hasta 2. ¿Alguna restricción tiene esto? Ninguna. Es una lineal, ¿no es cierto? Entonces, hasta 2. Menos 1, 0, 1, 2. Demasiados puntos para una recta, pero está bien. Bueno, voy reemplazando acá. Para menos 1, voy reemplazando. Esto da menos 5. Para 0, da menos 3. Para 1, da menos 1. Y para 2, da 1. Vamos con el tramo B. Este valor absoluto, para graficarlo, yo puedo pensar en este concepto que yo les había comentado recién, que era el de entorno. Quiere decir que X, si está menos 5, ¿dónde estaría el punto de rebote? ¿En menos 5 o en 5? En 5, porque el 5 es el que anula. Por lo tanto, me conviene tomar puntos antes y después del 5. Para que la gráfica se note cuando rebote y ya está. Si no, puede llegar a costar un poco después graficar. Entonces, ¿a partir de qué valor puedo tomar acá? Arriba de 2. ¿Quién es el primero que está al lado del 2? ¿Quién es el valor real que está pegado al 2? No hay. Eso se acuerdan que hablamos en una de las primeras clases. No hay un valor pegado al 2. Por lo tanto, cualquier valor que yo tome más allá del 2 va a haber un hueco entre el 2 y ese valor que yo tomo. Entonces, ¿qué se hace en estos casos? Se pone el 2 y se aclara que el 2 va a ir vacío. O sea que va a ser un punto vacío. No es la única manera, pero nos puede ayudar. Ahora vamos a entender por qué. Eso es para que no haya huecos en el dominio, porque si yo tomo el 2,5 ya dejé un hueco ahí. Si yo tomo el 2,1 dejé un hueco, chiquitito, pero dejé. En cambio, si yo tomo el 2, estoy tomando bien en el borde, ¿sí? Solo que lo voy a dejar vacío. Bueno, reemplacemos un 2 acá. ¿Qué va a pasar? Me va a quedar el módulo de 2 menos 5. Módulo de menos 3, ¿cuánto da? 3. Después vamos a tomar el valor 4, el 5 y el 6, para dar una idea. 4 menos 5, esto es el módulo de menos 1, esto da 1. Módulo de 5 menos 5, esto da 0. Y el módulo de 6 menos 5 da 1. ¿Ven acá cómo se repiten los valores? ¿De qué me está hablando esto? De una simetría, no que sea par, pero me está dando una idea de que hay una simetría en el 0. ¿Por qué? Porque a la misma distancia del 0 para un lado y para el otro da el mismo valor. Esto justifica otra vez que en el 5 va a rebotar la gráfica. Ahora sí podemos graficar. Entonces,
hacemos los ejes, tomamos menos 1, el 0, el 1, el 2, el 3, el 4, el 5 y el 6. Bueno, hice macana acá con el eje. Pero esperen, a ver, vamos a ver si podemos. Vamos a marcar en GeoGebra. Si nos sale un gráfico más. Bien, lo que sí vayan dictándome ustedes los valores y yo voy poniendo los puntos. Vamos a poner los puntos. Si bien acá yo en GeoGebra puedo tirar la fórmula y ya la va a graficar, pero vamos por puntos. Para menos 1, ¿cuánto valía? Fíjense en la tabla. Menos 5. Bueno, vamos. De paciencia porque esto. Aunque no crean, esto es dificilísimo correr esto. Se me complica todo. Bueno, veamos ahí. ¿Cómo habíamos quedado entonces? Para menos 1, menos 5. Ahí vamos. Para menos 1, menos 5. Ahí. Después, para 0, menos 3. Ahí está. Y para 2, ¿iba pintado o vacío? No dijimos nada. Ha pintado la segunda. Va pintado. Va pintado esto. ¿Bien? Acá hay una herramienta que podemos usar que es semirrecta, porque si no se me va a hacer un... Para este lado. Bueno, ahí tenemos entonces una parte de la función lineal que ya conocemos. La otra parte va a arrancar ¿dónde? Puedo mover. El 2, 3 va vacío. Entonces, 2, 3. Este tiene que ir vacío. Acá hay una manera de ponerlo vacío, ¿eh? Entonces, el 2, 3 viene vacío. ¿Dónde va a ser el punto que rebota? En el 5. Y después, entonces, podemos hacer así. Y sabemos que va a venir hasta acá. Ah, no, si mi recta no segmenta. Hasta acá. Y después va a rebotar, si yo le voy dando valores, hacia el otro lado. ¿Sí? Vamos a poner un punto más que sería para 6, ¿vale? 1. Y acá vamos con semirrecta para este lado. Entonces, fíjense. Viene la función subiendo. Vale, para 2 vale 1. Luego pega un salto. No vale acá. Este valor, digamos, no toma la función. Y a partir de ahí sí, rebota en el 5 y va para el otro lado. Esta sería la gráfica de la función por tramo. ¿Estamos? ¿Cuál es el dominio de esta función? Todos los reales, ¿por qué? Porque toma hasta el 2, no importa que acá no tome, está definido para 2 y sigue. ¿Y la imagen? Todos los reales. Muy bien. En ambos casos, entonces,
todos los reales. O sea que acá tenemos que el dominio son todos los reales, la imagen son todos los reales. Paridad, me pide que analicemos. ¿Qué pasaba con esto? Para 2 era 3. No es par ni impar, ¿no es cierto? Acá rebota y esta venía hasta el 1. Y para 2 valía 1. Algo así. Bueno, no presenta simetría, ni respecto del eje X ni respecto del origen. O sea que se puede poner que no es par ni impar. Una manera analítica de demostrar esto es encontrando un contraejemplo. A ver si ustedes encuentran un contraejemplo. Acá. Elementos opuestos, ¿cómo son las imágenes? No son ni iguales ni opuestos, o sea que ahí ya se cae la propiedad. ¿Sí? Para un f de menos 1 y un f de 1, las imágenes son ni iguales ni opuestas. ¿Sí? Eso se podría utilizar también para probar que no hay paridad. No es par ni impar. ¿Está bien? Bueno. ¿Preguntas respecto a este? ¿No? Profesor, entonces demostrar gráficamente sería escribir la tabla y graficarlo, ¿así se demostraría gráficamente? Sí, pero tenés que decir que no es par ni impar porque no presenta simetría, ¿sí? Está, listo, gracias. No presenta simetría de ningún tipo, ni respecto del eje, ni respecto del origen. Esa sería la idea para probar acá. Bueno, ¿qué otra puede ser distinta acá? Esta pueden hacer ustedes después, que es tomar los 3 tramos y lo que podemos hacer es graficar la G, por ejemplo, porque esta se da en la teoría, la función 1 sobre X, ¿sí o no? Esta. La función 1 sobre X se suele dar en la teoría como un modelo de función de proporcionalidad inversa, de hipérbola, ¿bien? Pero así combinado, con desplazamientos, ¿no? Entonces podemos hacer esto. ¿Se entendió la idea de función por tramo? Esto igual lo vamos a volver a hacer más adelante cuando veamos continuidad, así que no hay problema. Les voy a mostrar esta. ¿Cómo se la puede pensar a esto? ¿Sí? Estas gráficas, o sea, la gráfica 1 sobre X, tiene esta forma, ¿se acuerdan? Se llama hipérbola. Y tiene ese comportamiento, digamos. Cuando X se acerca a 0, ¿qué pasa con la función cuando X se acerca a 0? La función se dispara, ¿sí? Eso le vamos a llamar, a esta línea imaginaria le vamos a llamar asíntota vertical. ¿Qué sucede cuando me voy con X hacia el infinito, hacia el más infinito? ¿Qué pasa con la gráfica? Esta función viene y se pega mucho al eje. Yo creo que lo hablamos con ustedes. Se pega a una distancia epsilon tan chiquita que decimos que tiende a ¿qué? A 0. Por lo tanto, acá hay un comportamiento en el infinito de la función que tiende a estabilizarse cerca del 0, por decirlo de una manera, ¿no? Y acá también. Si vamos por este lado, la función se pega mucho al eje. Ahora, esta, si uno la ve, es muy parecida a esta, solo que va a tener algunos desplazamientos. ¿Cómo vamos a sacar los desplazamientos? Vamos a ocupar ahora una fórmula para la asíntota vertical. Si mi función es de este tipo, ax más b sobre cx más d, ¿bien? La asíntota vertical va a ser el valor que anule el denominador, pero en términos de c y d. A ver si ustedes saben cuánto tiene que valer x para que anule esta parte, para que esto dé 0.
paso el D restando y la C paso dividiendo. Así va a ser la ecuación de la asíntota vertical. ¿Qué quiere decir? Que en menos D sobre C voy a tener esa línea de puntos en la cual la función se dispara hacia un lado o hacia el otro. Bueno, ¿y la asíntota horizontal? Va a ser una ecuación, una recta paralela al eje. Ahora, ¿cómo saco esta recta a la cual la función se va a pegar mucho? Bueno, después vamos a justificar por qué, pero por ahora yo les digo que la fórmula es estos dos. Por ahora, créanme, que siempre la asíntota va por acá, en A sobre C. Después vamos a justificar de dónde sale eso. Con estos datos, una vez que yo trazo las asíntotas, ya puedo tener una idea de la gráfica, porque va a ser parecida a esta. Va a ser una hipérbola también. Bueno, díganme ustedes quiénes son A, B, C y D en esta ecuación. ¿Cuánto vale A? 1. 1, es el que está multiplicando, por más que esté desordenada, ¿no? Es 1. ¿Quién es B? 2. ¿Quién es C? Claro, acá tengo un menos 1. Ahí tengo un 1. Y D, 3. Bueno, con estos datos ya podemos calcular las dos asíntotas y trazarlas. Si uno hace lo mismo con 1 sobre X, van a ver que coincide con esto. Bueno. Díganme entonces cuánto vale la asíntota vertical. Es el que me anula el denominador, o sea, no hace falta tanta fórmula. ¿Quién me anula el denominador? El 3. Que no es otro que el valor que sacamos del dominio. Acuérdense que nosotros ya estudiamos el dominio de esto, lo primero que hacemos. Bueno, ¿y asíntota horizontal? Es el cociente de los coeficientes principales. O sea, es el cociente de los coeficientes principales. Si yo miro, A vale 1 y C vale menos 1. O sea que -1. divisiones. 1 dividido menos 1, menos 1. Bueno, ahí tenemos ya las rayas imaginarias, las líneas imaginarias que vamos a trazar. Una va en 3 y la otra va en menos 1. ¿Estamos hasta acá o no? Bueno. Vamos a ver entonces, a ver dónde tenía. Bien, vamos a trazar una línea en X igual a 3. Ahí. ¿Y en dónde más? Claro, en Y igual a menos 1. ¿Ven cómo queda separado en 4 semiplanos? O sea, un semiplano, 2, 3, 4. Los brazos de la hipérbola van a estar acá y acá o acá y acá. Simétricas respecto a este punto. Entonces, podemos ahora sí ocupar algún tipo de tabla de valores para obtener al menos una pista. Porque yo ya sé que o se va para arriba o viene para abajo la rama. Pero sí o sí tiene que tener ese comportamiento respecto de esta que es la asíntota vertical. Vamos a poner entonces, esta es la asíntota vertical de ecuación X igual a 3. Y esta es la asíntota horizontal, ecuación Y menos 1. Bueno, a ver si podemos darle algunos valores.
No me acuerdo cómo era la función. ¿Sí? Bien. Bueno, ¿qué nos conviene? Darle valores cerca de la asíntota. Porque entonces ya me permite ubicarme. Por ejemplo, vamos a hacer un X, Y así. Vamos a darle valor 4. Si le doy valor 4, acá me da 6 y acá me da menos 1. O sea que da menos 6. Para 4 vale menos 6. Acá. Ahí. A ver si podemos. Vale. Por ahí. Bueno, ¿qué otro punto? Para 2. Reemplazo 2 acá arriba. 2 más 2 son 4 y abajo 1. O sea que para 2 vale 4. Ahí. ¿Ven cómo ya uno se da la idea? ¿Por qué? Porque no va a tener muchas variaciones. ¿Cómo harían el trazo? En este semiplano se tiene que pegar al eje porque es asíntota. Entonces podemos empezar dibujando acá. Podemos tomar, ¿para qué valor da 0? A ver. Acá para 2 dijimos que vale 4. ¿Para qué valor vale 0? En una fracción. ¿Qué tengo que hacer para que se me anule? Tengo que anularlo de arriba. O sea que va a pasar por acá. Y va a pasar por acá. Entonces esto va a venir así. Va a pasar por acá. Para 0, ¿cuánto va a valer? Pongo 0 y 0 acá. 2/3. Para 0 va a valer 0,6, o sea, por acá. Algo así. Ahora vamos a comparar si me sale bien, porque yo pongo la función y vamos a ver si ando bien o no. Bueno, esto está mal, obvio. ¿Por qué yo sé que esto? Porque no va a tener este comportamiento, este tipo de funciones. Puede haber otra que se aleje de la asíntota, después vuelva, o que corte la asíntota horizontal, eso puede pasar, pero en el infinito se pega. De eso sí estamos seguros. Bueno, y para el otro lado, ¿qué harían para el otro lado? Yo sé qué pasa por acá. ¿Qué más? Si tomo valores entre 3 y 4, este me va a dar muy chiquito. ¿Y qué pasa cuando divido por un número muy chiquito? ¿Qué pasa si divido por un número muy pequeño? El resultado es muy grande. Pero como está negativo, esto se va a ir así. Por ejemplo, podemos darle un valor más para 6. ¿Qué pasa? Para 6 da 8/3, menos 8/3, o para 4, bueno, para 4 ya está, para 5 da 7 menos 7/2, o sea, menos 3,5 por acá. Esto no se va a cortar. Vamos a probar a ver qué tal me salió. Vamos a escribir la fórmula. 2 más x y abajo vale. Bueno, esta bastante bien, le hice con más empeño. Pero esta, la idea es que a medida que más puntos vemos, mejor va a estar la gráfica. En las calculadoras Casio, o la marca que sea, pero más avanzada que la básica, por ejemplo esa que estoy viendo, varios de ustedes tienen, pueden hacer tabla de valores. ¿Saben hacer? Básico es. Si no, busquen en internet un tutorial de cómo se carga tabla de datos. Aprovechen que tienen eso, porque entonces hacen esto, lo hacen rápido, si nosotros no le pedimos que hagan esto. O sea, lo importante es encontrar los puntos, ¿no? ¿Bien? La Casio común, la más básica, no. Después a partir de ahí todas tienen. Hace tabla y resuelve ecuaciones cuadráticas, que está bueno también aprender. Así que bueno, a ver, prueben cargar. ¿Todos saben? Yo me fío de que todos saben o alguien no. ¿Sí? Sí.
No, porque eso es cursillo de ingreso. Vos lo que tenés que saber es sacarla, no importa cómo lo haces, menos con celular, de la manera que puedas, ¿entendés? No, ya no evaluamos eso. ¿Se entiende esto? ¿Bien? Traten entonces de ver ese tema de aprovechar la calculadora, porque nos ahorra tiempo en un parcial donde el tiempo los tiempos suelen ser tiranos en los parciales. Bueno, ya con esto terminamos, cerramos la guía 2 y vamos a empezar sucesiones. Fíjense que después les va a quedar alguno de estos puntos que si quieren, lo hacen y después lo vemos en alguna clase consulta. O me van preguntando por correo, como sea, como les quede mejor. Y ya empezamos ahora el 3, que es sucesión. Cámara 3. Acá. Ahí se mueve. Bueno. No dijimos dominio imagen de la función anterior. ¿Cuál era el dominio de la función anterior? Todos los reales menos la asíntota vertical. Y la imagen son todos los reales menos la asíntota horizontal. ¿Sí? O sea, todos los reales menos el menos 1. La imagen. Y el dominio son todos los reales sin el 3 creo que era, o menos 3. Bien, vamos a empezar ahora el tema de sucesiones. Las sucesiones son funciones que tienen una característica particular, que es que el dominio son los naturales. O sea, el dominio es muy especial, son los naturales y permiten enumerar a los elementos. O sea, A1, A2, este es A3, este es A4, este es A5 o F, ¿sí? Y este es A6, y así sigue sucesivamente. O sea que el dominio ya nunca me van a pedir el dominio de una sucesión porque siempre son los números naturales. ¿Qué pasa con la imagen? La imagen son los valores de la sucesión. O sea, todos estos son parte del conjunto imagen de la sucesión, o sea, los términos. Entonces, lo que tiene sentido para hablar cuando uno trabaja con sucesiones es, por ejemplo, si la imagen está acotada, si la imagen tiene un máximo, si tiene un mínimo, y siempre vamos a estar hablando de este conjunto. El dominio ya no lo vamos a cuestionar, digamos. ¿Y qué otras cosas se preguntan de una sucesión? Por ejemplo, si una sucesión crece o disminuye, se llama monótono. Si solo aumenta, se llama monótona creciente. Si solo disminuye, se llama monótona decreciente. Y si no, se llama no monótona. ¿Estamos hasta ahí? O sea, tenemos 3 posibilidades respecto de la monotonía. Que sea monótona creciente, que sea monótona decreciente o directamente no monótona. ¿Qué más podemos decir de una sucesión? Podemos decir si está acotada. Si yo digo solo que está acotada, estoy diciendo que tiene cotas superiores e inferiores. Este conjunto, no el dominio. Este. O sea que puede estar acotada superior o inferiormente. ¿Qué más se puede decir? Puede estar no acotada. ¿Y qué más podemos mencionar?
Como siempre podemos hablar de extremos y de elementos. ¿Para qué se usan las sucesiones si ya tenemos las funciones? ¿Bien? Las sucesiones van a tomar importancia cuando ustedes vean series. Este año vemos series. Aquí el último tema, digamos, serie. A veces no se llega. Pero series es un tema que en adelante, en análisis 2, por ejemplo, se ocupa para resolver ecuaciones diferenciales, que uno de los ejes centrales, digamos, de los temas del análisis matemático es de eso. Por ejemplo, se usa para eso. ¿Para qué más se usan las series? Las series son sumas de estos términos. Para las calculadoras, por ejemplo, las calculadoras para calcular seno, coseno, tangente, no tienen cargado una función seno, coseno o tangente a la manera que conocemos nosotros, o sea, con la circunferencia trigonométrica. ¿Qué hace la calculadora? Suma 5 o 6 términos de una sucesión, así como esta, y entonces obtiene una muy buena aproximación de lo que nosotros le pedimos. Logaritmo hace lo mismo, e a la x hace lo mismo. O sea que ustedes que estudian sistemas y en algún momento van a estudiar algo que se llama métodos numéricos, si alguno no estudia sistemas, en algún momento van a entender cómo hacen las máquinas para calcular. O sea, cómo puede ser que con sumas nomás calculen integrales, calculen el logaritmo, ¿sí? La más básica de estas, calcula así. Utiliza una serie, supónganse, hasta el séptimo término. Y hace que me llene la calculadora, si es lo que necesitamos nosotros. Con 7 decimales ya estamos súper hechos. Y por eso tiene esa velocidad de cálculo también la máquina, porque hace una suma aritmética. Bueno, detrás de todo eso está el concepto de sucesión. Nosotros en análisis 1 lo usamos más que nada para introducir a funciones, después al límite. Entonces, si uno empieza entendiendo el límite acá, después lo vamos a llevar a funciones. Pero les quería comentar eso, porque si no uno dice, ¿para qué vamos a hablar de sucesiones si ya tenemos la función? Estas son muy especiales, me llevan después al concepto de serie. Bueno, ¿qué podemos decir de esta? A ver, si ustedes tuvieran que graficar estos términos, ¿cómo los ubicarían? Como el dominio son los naturales, nosotros podemos ubicar los términos en una recta. Podemos hacer una recta y podemos ir ubicando estos valores. Por ejemplo, este va a ser el 0, este va a ser el 1, y vamos ubicando con puntos sobre la recta estos valores. ¿Bien? Primer término, o sea, el A1. ¿Quién es? El 1. Entonces vengo acá y marco, y acá digo que está el A1. El segundo término vale un medio, o sea, ¿cuánto? Bien, ¿dónde estaría? Justo en el medio. O sea que pega un salto de acá hasta acá. Ese es A2. ¿Este salto que pegó es creciente o decreciente? Decreciente. Si esta tendencia se mantiene a saltar siempre hacia la izquierda, es monótono. Si siempre salta hacia la izquierda. Ahora, si viene a la izquierda y vuelve, es no monótono. Bueno, un tercio. Más chico o más grande que un medio. ¿Seguro? Más chico. Tengo que partir en 3, o si no lo paso a decimal, si las fracciones me producen algún tipo de inconveniente, porque hay algunos que no las quieren tanto. Trabajo en decimales. ¿Bien? O sea que de A2 pasó, que era 0,5, saltó acá. Después, un cuarto. La mitad de la mitad. La mitad de la mitad. O sea que acá estaría A sub 4, que vale un cuarto. Acá. Acá. O sea que pega un salto acá. El que sigue, un quinto. 0,2, lo paso a decimales, está dividido al entero en 5 partes y tomo acá. Un quinto. Vamos a hacerlo, para que ustedes vean mejor, vamos a hacerlo acá.
Vamos a trabajar solo en el eje X. Acá. Bien. Y vamos a poner, vamos a usar un comando que se llama secuencia. No es la idea enseñarle esto, pero vamos a darle acá 1 sobre n y acá va a ir 0. Es para que me dibujen nomás con n de 1 a 6, creo que era. Ahí está. Bueno, este comando secuencia lo que hace es generar una lista. Como yo le puse que valga 0 la i, me lo dejó sobre el eje. ¿Bien? Entonces, arranco con este. ¿Este quién era? Este era el primer término, A1. Después pego un salto hasta acá, A2. Después pego un salto hasta acá, A3. Después pego un salto hasta acá, A4. Después, A5. Y después pega un salto hasta acá, A6. ¿Qué tendencia tiene esto ahora que lo vemos así? Bien. Va decreciendo. Eso, es monótona decreciente, para empezar a hablar. ¿Será que va a cambiar en algún momento? No, no tiene pinta, aparte por el tipo de términos me da la idea de que no va a ser nada raro. ¿Bien? Bueno, ¿qué más puedo decir? ¿Está acotada? Sí. Bueno, es acotada. Ahora, para saber las cotas, tengo que saber entre quién y quién va a estar mi conjunto, que son todos los puntos de la asociación, que son infinitos puntos. Entonces tendré que hacer un proceso de ir un poquito más adelante e imaginarme qué pasa. Pues yo tengo 6 términos nomás, pero ¿se pueden imaginar qué va a ir pasando? Se va a acercar a 0. Va a tender a 0. Entonces ya estamos apelando a la idea ya de que estos términos se van a empezar a amontonar cada vez más cerca del 0. Fíjense que si yo en vez de 6 términos le pongo 60 términos, miren lo que pasa con los 60 términos. Se empiezan a amontonar acá. Hay un teorema que dice que si la sucesión está acotada y es monótona, sí o sí, te tenés que chocar contra una pared, digamos, para decirlo así. Porque si es monótona, va bajando o subiendo. Y si tiene paredes, en algún momento tiene que ser convergente. ¿Sí? Entonces, fíjense, la fuerza que tiene el teorema ese dice que si está acotada y es monótona, seguro converge. Y como bien dijeron, tiende ¿a qué valor? A 0. ¿Cómo me doy cuenta de esto? A ver, ¿cómo sería el término 60? ¿Cuánto vale el término 60? Claro, si venía 1, 1/2, 1/3, 1/4, 1/5, ¿sí? Esta sucesión se llama sucesión armónica, tiene hasta su nombre y todo. ¿Sí? Sucesión armónica, que es los inversos de 1. Perdón, es la sucesión de los números de los inversos de los naturales, o sea, 1, 1/2, 1/3. ¿Bien? Y 1 sobre 60, ¿qué es? ¿Muy grande, muy chiquito? Muy chico. Es el 1 partido en 60, o sea, la 60 parte, digamos, de 1. Habría que hacer la cuenta. Da 0, 0,16. ahí, porque es corriendo la coma. Bueno, 0,016. Y si sigo acá aumentando, obviamente esto se acerca cada vez más a 0. Por lo tanto, si yo tengo que decir entre quién y quién está acotada la sucesión, yo puedo con seguridad decir que los términos verdes de estos no se van a salir ni de acá ni de acá. O sea que, ¿cómo sería el conjunto de cotas inferiores? Son todas De menos infinito a 0. cotas inferiores de menos infinito hasta 0. Pregunto, ¿el 0 es cota? No pertenece al conjunto, pero ¿es cota? Sí. Sí. Recuerden que siempre va cerrada las cotas. Primera clase. Cotas superiores. Desde el 1 cerrado, no me importa si está o no, hasta más infinito.
Bueno, ¿qué más podemos decir de esto? Como decíamos antes, ¿tiene extremo? ¿Tiene Sí. extremo inferior? El Y 0. Bueno, los extremos, acuérdense que son las cotas. O sea que sí o sí, si está acotado, extremo. Lo que puede no tener es elemento, pero cota seguro, o sea, extremo seguro si tiene cota. Las cotas inferiores terminan en el 0, por lo tanto, el extremo inferior es 0. No importa si no lo toman, pero es cota. Y es la mayor de las cotas inferiores, ¿sí? Extremo superior. El 1. 1. Este sí lo tomo. Por lo tanto, y yo creo que por eso ustedes me dijeron extremo pensando en elementos, este sí es máximo, ¿o no? Porque pertenece al conjunto, pero mínimo no tiene. Mínimo no tiene. Porque el 0 nunca va a pertenecer al conjunto de la asociación, o sea, nunca va a ser un término de la asociación. Por más que yo agrande este, si el de arriba nunca vale 0, difícilmente eso pueda valer 0, ¿sí? Hay otro teorema muy fuerte de las sucesiones que dice que si los términos se amontonan entre ellos, es convergente. Entonces, si yo puedo encontrar una distancia muy pequeña entre los términos, como pasa acá, y se empiezan a amontonar, entonces es convergente la sucesión. Fíjense la fuerza también que tiene ese enunciado. Como que si uno viera así, ya está seguro que es convergente. Porque se empezaron a amontonar los términos. Empezaron a mucha distancia y después empezaron todas como si fuera un punto de acumulación. ¿Ves cómo también ese lenguaje que veníamos aprendiendo tiene relación ahora? Ojo. Un punto de aglomeración, o sea, tiene distintas maneras de mencionar eso. Bien. ¿Se entendió los conceptos? Hasta ahora no hablamos de límites porque no pide, pero ustedes ya saben que el límite es 0. ¿Bien? Cuando n tiende a más infinito. Lo feo de acá es que hay que borrar todo. Lo voy a hacer con las notas de Zoom y eso se borra. Se borra más rápido. Bueno. Veamos por acá. Tenemos la guía 3. Ya hicimos las cotas, supremo, ínfimo, máximo, mínimo. Vamos con el segundo. Bien. Ahora no me da los términos, los tengo que calcular yo. O sea que son los x pertenecientes a reales tal que x es igual a menos 1 a la n sobre n. Con n perteneciente a los naturales. Bueno, ¿qué va a pasar? A ver, vamos a reemplazar. Por ejemplo, el a1 va a ser igual a menos 1 a la 1 sobre 1. ¿Cuánto da esto? Menos. Vamos con el a2. Menos 1 a la 2 sobre 2. ¿Qué pasa cuando el exponente, la base es negativa, pero el exponente es par? Resultado positivo. El A3, exponente impar. Y así me puedo ir dando cuenta de la regularidad que va a tener. O sea que, ¿qué efecto produce el menos 1 a la n? Produce una alternancia de signo. Vamos a decir que esta es una sucesión que alterna su signo. ¿Bien? Y esto lo hago a propósito porque a veces entra la palabra oscilante acá ya. Y en realidad vamos a ver que el término oscilante lo tenemos que reservar para algo más especial todavía. Entonces, por ahora digamos que alterna los signos, ¿no? Positivo, negativo, positivo, negativo. Bueno, el A4 sería menos 1 a la cuarta sobre 4. O sea que finalmente esta es la misma que la otra. Son los inversos de los naturales, pero van alternando el signo.
Entonces, si yo tengo que escribir esta sucesión, por ejemplo G, yo la puedo escribir así, como -1, punto y coma, 1/2, punto y coma, -1/3, punto y coma, 1/4, punto y coma, punto suspensivo. O sea, va a tener infinitos elementos, obviamente. Bien, ¿podemos saber algo ya o necesitamos graficar? ¿Podemos saber algo ya de cotas o necesitamos sí o sí el gráfico? Podemos saber algo de las cotas sin necesidad de graficar. Por ejemplo, ¿cuáles serían las cotas inferiores del conjunto? O sea, los números que van a ser menores que todos esos. Claro, Menos infinito. hasta acá sería. De menos infinito hasta -1 van a llegar los términos, las cotas inferiores. Y las superiores van a arrancar desde el valor más grande, positivo que yo tengo, que sería 1/2, porque después ya va 1/4, después va a ir 1/6. O sea que el conjunto va a estar arrinconado, digamos, entre -1 y 1/2. Ahora, como va a estar cerrado entre esos dos valores, tendríamos que ver si es monótona o no, ¿sí? Si fuera monótona ya sé que es convergente, pero si no es monótona no sé, no puedo afirmar nada todavía, con que esté acotada y... Porque puede pasar que empiece a pegar saltos alrededor de estos dos, y ahí se llama oscilante. Si empieza a pegar saltos entre dos paredes, digamos, entre dos valores, ¿les parece que va a ser este caso? Va teniendo el 0 en los dos lados. Este como que aparentemente va a ir para un lado, para el otro, pero va a empezar a arrimarse al 0. Por un lado y por el otro va a empezar a arrimarse al 0. Eso no es oscilar. Eso es cambiar de signo, pero es convergente. Ya vamos a llegar a ese caso, pero sepan que oscilar tiene que ver con el límite, no con que... Seguro tiene que ver con un cambio de signo también, porque si no, no va a poder ser oscilante, pero no porque cambie de signo se va a llamar oscilante. Más bien la podemos llamar alternada, sí. No hay problema con eso. O sea que esta sería como una sucesión alternada. Bueno, entonces, una manera también de darnos cuenta es pasar a decimales, porque por ahí, como digo, las fracciones cuestan un poco. Entonces, acá tengo 0,5, este sería menos 0,3 periódico, luego este sería 0,25, luego sería menos 0,2, y quizá ahí ya nos damos cuenta de esa tendencia, ¿no? Menos 1, 0,5, menos 0,3, 0,25 y así. Si todavía esto no nos alcanza, podemos dar más términos, o sea, no hay un límite acá. Yo puedo darle 10, 20 términos, más si tengo la calculadora, hago una tabla de 20 términos y ya sé si es convergente o no. Por más que después en el parcial me escriban 4 términos. Entonces, vamos a dibujarlos acá, fíjense. Acá, en esta que yo había hecho hoy, yo le voy a cambiar acá adelante, le voy a agregar el menos 1 sobre menos 1 a la n. Menos 1. A ver si puedo. No me deja poner el paréntesis adentro. Acá, No sé por qué no. Y eso no sé si está permitido. Bueno, la idea es poner menos 1 a la n ahí, para que me grafique sobre todos esos términos y menos 1 a la n por 1 sobre n, coma 0, porque acuérdense que yo quiero que esté sobre el eje. Y con n variando de 1 a 6. Y este no.
Bueno, no sé si ven acá. Bueno, ¿dónde empieza esta sucesión? ¿Cuál es el A1? Acá. Después, ¿a dónde va? Acá. Pega un salto hasta ahí. Después, pega un salto hasta acá. El A4, pega un salto hasta acá. Y el A5, acá. Y el A6, acá. Van viendo cómo hace esto, pero se empieza a rondar cerca del 0. Si yo le agrego más términos, esto se amontona. Entonces acá sí está fácil de ver las cotas. ¿Por qué? Porque las veo en horizontal, ¿no es cierto? ¿Cuáles serían las cotas? De acá para allá son cotas ¿de qué tipo? Inferiores. Y de acá Inferiores. son Superiores. o sea, las cotas superiores arrancan en este, no me importa si está o no, pero de ahí tienen que arrancar. Así. Y las cotas inferiores, ¿de dónde? ¿Hasta dónde? De menos infinito llegan hasta... Hasta -1. Exactamente. Ahí. Con el gráfico yo me puedo dar cuenta de eso. ¿Tendrá ínfimo? Sí. Sí. ¿Y mínimo también? Sí. El ínfimo y el mínimo vale -1. ¿Sí? ¿Por qué? Porque no solo que es la mayor de las cotas inferiores, sino que también está en el conjunto. Bueno, y acá sería el supremo. ¿Y qué más? El máximo. Y máximo lo podemos juntar en un solo valor que es 0,5. Porque no solo es la menor de las cotas superiores, sino que está incluida en el conjunto. ¿Qué más vamos a decir de esto? Que va a ser convergente a un valor, no es oscilante, sino que es convergente a 0. Pero eso nos pide el punto que sí. ¿Vamos hasta acá entendiendo o no? ¿Sí? Sí, profe. He visto errores en los parciales en el cálculo de términos. Eso no nos podemos permitir. O sea, tenemos una sucesión, vale como 15 puntos dentro de los 100, ¿no es cierto? No podemos errarle en un reemplazo de una fórmula. ¿Sí? Y hemos visto ese tipo de errores. Por eso insisto. Es dentro de todo simple lo que hay que hacer. Hay que hacer bien la tablita de valores. Por eso practiquen en la calculadora por ahí, porque llegan a errar algún paréntesis y va todo mal. Bueno, ahí está todo, por fin. Bien, les dejo este para que calculen y grafiquen. Les dejo un ratito que hagan esto. Calculen los términos, el H, ubíquenlos en la recta y vean si está acotado.
Nos vemos. Chau, chau. Cuando carguen en la calculadora va a aparecer una pavada, lo que les digo. Profe, puede ser a 2. Esto es así. O fracción. Siempre usen paréntesis, numerador y denominador, sobre todo cuando carguen en las tablas. O cuando ustedes programan algo, cuando usan GeoGebra, acostúmbrense a usar de manera apropiada los paréntesis, porque la máquina no va a adivinar las cosas que ustedes cargan. O sea, si cargan así, sin ningún tipo de paréntesis, la calculadora por programación hace esto, más lo otro. ¿Sí? Entonces, si uno no le da la indicación, uno cree que está haciendo bien las cuentas y... ¿Qué me decías? Disculpa que justo Que puede ser que converge a 2. converge a 2. Eso es verdad. Todavía no pide eso, pero sí pide cotas. Las Pero cotas. Bien, que sepas que converge a 2 está bueno, porque eso te habla de las cotas. O sea, va... Cota inferior de 3 medios, de menos infinito a 3 medios. Y superior de 2 a infinito. de 2 a infinito. Bueno, me van dictando los valores. ¿Qué les dio? Si reemplazo por 1, me queda 3 medios. Arriba va 5 tercios. Abajo, 7 cuartos. 1 más, 9 quintos. ¿Se dan cuenta ya la regularidad que tiene? ¿Qué pasa arriba? Va de 2 en 2, que tiene que ver con la pendiente de esta recta, digamos, si uno lo mira así, que es 2n más 1. Pero aparte, esta forma son los números de qué tipo. Claro, Impares. en el álgebra y en el análisis, estos son los números impares. Los 2 por n más 1 sí o sí me da impar. Y abajo, ¿por qué insisto en esto? Porque en el punto que viene nosotros le damos una lista y ustedes tienen que descubrir la fórmula. Hay que tener en cuenta esto. Si yo quiero un impar, lo logro haciendo 2n más 1. Bueno, y abajo tengo los números
de 1 en 1, pero arrancan en n más 1, o sea, arrancan del 2 en adelante. Pero va de 1 en 1, porque la pendiente es 1. Entonces, si la separación es lineal, o sea, si tengo una misma distancia, seguro que tengo una fórmula lineal. Puede ser 3 por n más 3, no sé. Pero si yo sé que la distancia es la misma, es una sucesión aritmética, se llama, cuando las distancias son las mismas. ¿Sí? Ahora, vamos a empezar graficando esto, para ver si podemos sacar ya las cotas. ¿Dónde está el primer término? 1,5. El segundo, 1,6 periódico. El tercero, 9 quintos, 1,8. ¿El primer término dónde? Voy a empezar reemplazando por n igual a 1, acá. Entonces va al 2. Siempre arrancamos con n igual a 1, porque el dominio son natural. Bueno, ¿qué idea me da esto? 1,5, 1,6, 1,75, 1,8. ¿Cómo al 2 y no puede pasarse el 2? Porque yo probé con números grandes y lo pasamos. Bien, eso está bueno. ¿Por qué? Porque esto podría ser divergente también, o sea, me podría seguir subiendo, pero ya me puedo dar cuenta que se empezaron a amontonar acá. Ya muy pequeños son los saltos que va dando, entonces me da como una idea de que capaz se empiezan a acumular ya. ¿Acumular cerca de quién? Del 2. ¿Cuántos términos probaste? Yo lo probé hasta el n igual a 2000. Sí. Que sería 1 como Eso, salteaste, ¿no? Obviamente, va a estar. O sea, lo que podemos hacer es calcular el A sub 1000. Y ese ya me da una idea de la convergencia o no. Si A sub 1000 me da muy grande, se está disparando la sucesión hacia el infinito. Pero si A sub 1000 me da, como en este caso, 2001 sobre 1001, si uno mira esto, 2000 dividido 1000, ¿cuánto da? 2000 dividido 1000 da muy cerca de 2. Y 2001 dividido 2001 seguro da cerca de 2. O sea que ya me va dando una idea de que esto va a estar muy cercano a 2. Va a ser 1,9 y varios 9. Y después no va a ser todo 9, va a cambiar alguna de las cifras. ¿Bien? ¿Cuánto daría esto? A ver, para ser preciso. 2001 dividido 2001. Va a tener un 9 más. Tres nueves, tres ceros y otros tres nueves. Y acá cambia. Bueno, pero para que vean, esto es muy próximo a 2. ¿Para qué me sirve esto? Esto es cercano a 2. Para saber que 2 es mi límite, como había dicho bien hoy el compañero. Y si yo sé que esto va a llegar hasta 2, entonces yo puedo hacer el gráfico así, entre 1 y 2. Y arranca en 1,5. Acá. Acá está el A1. Después, ¿a dónde va? A 1,6. Pega un saltito acá. Después a 1,75. Pega un saltito por acá. Este es el A2. Este es el A3. Bueno, ¿y después dónde se empiezan a acumular? Por acá. Cerca del 2. O sea, por acá se van a empezar a acumular todos antes del 2. Nunca lo van a pasar. ¿Por qué nunca lo van a pasar? Por el cociente. Yo sé que nunca lo van a pasar por esta forma que tiene el cociente. Bueno, entonces podemos hablar de cotas. ¿Cuáles serían las cotas inferiores? Si mi conjunto está acá. ¿De dónde hasta dónde son las cotas inferiores? Sí. Inclusive podemos ponerlo así, porque él está acá. Ojo con los redondeos acá. ¿Por qué? Porque si yo a 1,6 periódico lo pongo como 1,6 ya no son el mismo término. Eso yo lo tengo que marcar como error porque en realidad estamos trabajando con valores exactos. Entonces, o trabajo todo con fracciones, o si trabajo con periódico le pongo el arquito donde corresponde. ¿Sí? Porque si no, estoy desvirtuando a los números reales. Estoy diciendo como que 1,6 es lo mismo que 2 tercios. No es verdad eso.
¿Bien? Bueno, cotas inferiores. Llega hasta acá. ¿Tiene ínfimo? Sí. Sí. ¿Y mínimo? También. ¿Y están dónde? Están Tres en... medios. Sí. Ahora, cotas superiores. Por eso está bueno saber que hasta en todos nomás llega. Entonces, ¿cuáles son las cotas superiores? Es 2 infinito. De 2 a más infinito. ¿Abierto o cerrado? Ya lo puse cerrado, pero ¿por qué pongo cerrado? Sí, porque es cota por más que lo tome o no lo tome. ¿Sí? Entonces, el supremo va a ser 2 también, porque me voy a acercar muchísimo a él, pero no tiene no tiene máximo. Bueno, y ahí cerramos con este ejercicio. Ah, no dijimos si es monótono. ¿Es o no? ¿De qué tipo? Sí, creciente. Monótona creciente. ¿Pregunta respecto a esta? ¿No? Bien, vamos a ir sacando las fórmulas de estas. Sí, este es un tipo de actividad que se llama encontrar el patrón. Y es bastante útil poder detectar algunas cuestiones a partir de reconocer regularidades, acá matemáticas. Así que bueno, les dejo a ver que lo piensen un ratito. ¿Cuál sería la fórmula que sintetiza, por ejemplo, esto? ¿Y cuál sería la fórmula o el patrón que está detrás de esta? Esta es la más difícil. Esta. Y las otras creo que se pueden. Pero la de la B hay que conocer una operación muy especial que no sé si la conocen. Así que si quieren hacer la A, la C y la D, la pueden hacer solos. Y la D, claro, hay que conocer lo que es factorial. No sé si conocen. El que no conoce, ahora yo le explico cómo es la operación factorial. ¿Cómo vamos a hacer, a ver, una pista para empezar? Porque por ahí uno no sabe ni por dónde empezar. El numerador tiene que ir por separado del denominador. O sea, analizo el numerador cómo se comporta. Si tiene una variación lineal, cuadrática, constante, y lo dejo. Después el denominador es constante, va cambiando, cambia linealmente, cambia de manera cuadrática, cambia de manera cúbica, no sé. ¿Sí? Así puedo ir tratando de ver cómo hallar la regularidad.
¿Cuál pudieron sacar? ¿Alguno? Profe, yo saqué el A y el B. El A. El A, Sí. 1 sobre 2 elevado a n menos 1. Uno sobre. Si uno mira las potencias de abajo, son 2, 4, 8, 16, 32, 64, 128. ¿Bien? O sea que son las potencias de 2. Si yo miraba la distancia que había entre estos, era una multiplicación por 2. Y eso se llama una progresión geométrica en vez de aritmética. Vieron que la aritmética conserva la distancia. Bueno, la geométrica multiplica por un valor, o sea, toma distancia cada vez más grande. Entonces, a la n, ¿cómo? A la n menos 1. Sí, menos 1. ¿Por qué a la n menos 1? Porque fíjense que el primer término es 1. O sea que yo tengo que lograr que lo de abajo sea 1. ¿Y cómo logro que lo de abajo sea 1? Elevando 2 a la 0. O sea, el primer término sería 1 sobre 2 a la 1 menos 1. El segundo sería 1 elevado a la 2. Y acá sería 2 menos 1. Perdón. Chao. El tercero sería 1, 2 elevado a la 3 menos 1. ¿Sí? Prueben así, van a ver qué les da. O sea que el término general es este. Y pregunta después, ¿qué sucede? A ver si es eso lo que pregunta. Si les parece que esto converge a un valor finito o no. Miren cómo va tomando los denominadores. De arriba no se mueve. El denominador va aumentando cada vez más. Entonces, ¿qué pasa si el de abajo va creciendo mucho? Se achica el número y se achica tanto como que para valer negativo, o hasta cuánto se achica. Hasta 0. No va a cambiar el signo, no tiene por qué cambiar el signo, pero se achica tanto que vale cerca de 0. En general vamos a decir que si el de abajo crece mucho, tiende a 0 la sucesión. Si el de abajo crece más rápido que el de arriba, vamos a decir que tiende a 0. Esa es una conclusión bastante potente, digamos, que tiene la sucesión. En el infinito, si el de abajo es más grande, va a 0. Converge a 0. ¿Bien? El segundo, que yo les dije que cuesta un poquito más, es 1 sobre n factorial. El factorial, ¿cómo se saca? Es 1 sobre 1 factorial. Hay una teclita, el signo de admiración está en la calculadora, y se define así. 1 factorial es 1, así. 2 factoriales, 1 por 2. 3 factoriales, 1 por 2 por 3. 4 factoriales, 1 por 2 por 3 por 4. O sea que es el producto de los naturales sucesivos. 80 factoriales, 1 por 2 por 3 por 4, ¿sí? Hasta el 80. Y esto coincide, miren. Esto es 1, el segundo término es 1, 2 por 1, el otro es 1 sobre 3 por 2 por 1, el otro es 1 sobre 4 por 3 por 2 por 1, 4 por 3, 12 por 2, 24, ¿sí? Este no era fácil, había que conocer factorial para darse cuenta de que esto se resume en esta. Bueno, ¿qué pasa acá? ¿Quién es más grande? El denominador. El denominador, mucho más grande, crece muy rápido, o sea que esto también converge a 0, es igual que esta, pero este va mucho más rápido al 0 que la otra, o sea, esta converge rapidísimo. En pocos términos ya empieza a dar 0, y un montón de decimal. Esta tarda un poquito más. Bueno, esta, el de arriba me pueden decir ya quién es. 10. El numerador está fijo en 10. El de abajo, ¿cómo crece? Métricamente mejor. Crece 3 primero, 5 después, 7 después, 9 después. Es el cuadrado.
Si la diferencia entre dos términos da impar, los números impares, entonces la variación es cuadrática. Si uno hace la resta en una cuadrática, va a ver que los términos van cambiando de esa manera, de 2 en 2. ¿Sí? Entonces, Profe, ¿sí? puede ser n al cuadrado más 1. N al cuadrado Sí, más 1. más 1, sin paréntesis. ¿Así? Sí, sin par. ¿Sí? Digo, profesor, ¿puede repetir lo que dijo de la cuadrática? Que en la cuadrática las diferencias entre dos términos te dan de 2 en 2. Fíjate, te va a dar los números impares, por ejemplo, x al cuadrado. Yo te hablo de la función original, digamos, cuadrática. Los términos van separados siempre por impares. Empieza con 3, después con 5, después con 7, después con 9. ¿Sí? Eso te da una idea que la variación es cuadrática. Ok, gracias. Bueno, y la última. No dijimos nada de esta. ¿Qué les parece? ¿Cómo se comporta? El 10 está fijo. Y abajo crece un montón, o sea que el de abajo crece más rápido que el de arriba, no se habla nada, va a 0. Otra vez. Casi todas las que vimos convergen a 0, pero no, había una que era convergente a 2 en el ejercicio anterior. Bueno, y esta última. Esta es n cuadrado. Sí, esta puede ser n cuadrado dividido Sobre entre paréntesis. Sí. Claro, n más 1, ¿quién es el término que le sigue? Porque esta está corrida en un lugar, no sé si se dan cuenta. La de arriba sigue los cuadrados comunes. Y la de abajo está corrida a un lugar. ¿Cómo hago para correr un término? Con n más 1. Bueno, y acá está interesante pensar cuál crece más rápido. ¿Cuál les parece que crece más rápido? El denominador, el de abajo. Sí, el numerador crece como una cuadrática. Y el de abajo, si uno desarrolla, no son iguales las dos, pero en el infinito sí se parecen mucho. Porque en el infinito, por más que esto sea n cuadrado más 2n más 1, en el infinito este es el que vale. Los otros se los puede despreciar. ¿Por qué? Porque los números son tan grandes que esto como que no cuenta. Haciendo un análisis cualitativo, digamos, a medida que n sea muy grande, yo voy a comparar este con este. ¿Y qué pasa si comparo esos dos? ¿Cómo son los dos infinitos? Son iguales y encima crecerían como un n cuadrado. O sea que finalmente el límite de esto es que si tengo dos valores iguales o casi iguales, es 1. Así, A 1. claro, esta, si uno hace todo el desarrollo, va a ver que tiende a 1. Esta. Y si no, lo que pueden hacer es probar con valores, como bien había dicho la compañera, que dan valor 100 o valor 1000 y van a ver que tiende a 1. Este lo ponemos acá. Sería n cuadrado sobre n más 1 al cuadrado. Este tiende a 1. Aquellos que no me crean, hacen la prueba. Bueno, ¿qué más nos queda? De los que siguen, ¿pregunta respecto a esto? ¿Estamos? ¿Cómo podría ser el término 100 si no conozco esto? Y no sé, va a estar complicado. ¿Cómo hago el término 100 si no conozco la fórmula? Tendría que guiarme por la regularidad, pero detrás de todo siempre vamos a tener que sacar la fórmula al final para poder analizar. Bueno, no hablamos de cotas, nada, pero no pide en este caso. Vamos a ver de estos. De estos algunos ya hicimos. El 1 sobre n ya hicimos. No lo vamos a volver a hacer porque ya lo hicimos. ¿Qué nos faltó decir del 1 sobre n? ¿Qué nos faltó decir de él?
si era convergente. Entonces tenemos tres opciones. Que una sucesión sea convergente a un L perteneciente a reales, que sea divergente a más menos infinito, a cualquiera de los dos, o no especifico, o que sea oscilante, y en el caso de ser oscilante, va a tener que tener dos límites distintos, o sea, va a tender a un L y a un menos L, ¿sí? O sea, va a tener que haber un cambio de signo, y ellos que pertenezcan a reales. Entonces, si tiende a un valor y a otro, por un teorema que es la unicidad del límite, no puede haber dos límites distintos. Entonces, si yo puedo a una sucesión, por ejemplo, yo la puedo separar en dos partes, y yo pruebo que una de esas partes va a un número y la otra va al otro, entonces se cae la convergencia, o sea, no existe límite, y en ese caso recién ahí es oscilante. ¿Bien? Debe tender a un L y a un menos L pertenecientes a reales, es decir, no existe el límite. Porque ustedes bien saben que si los límites laterales, bueno, en realidad no, porque no vimos eso, pero después un poquito más adelante, cuando vean ustedes, van a ver la unicidad del límite, digamos. ¿Sí? En un valor o en el infinito, o tiene que ser uno o el otro, no puede haber valores distintos para el límite. ¿Sí? Esto es cómo se demuestra. Por ejemplo, en una sucesión yo la parto en dos, tomo los términos pares por un lado, que son infinitos, y los impares por otro lado, que también son infinitos. Los términos de n par y n impar. Y demuestro que una subsucesión tiende a un número y la otra tiende a otro distinto. Bueno, en ese caso recién es oscilante. ¿Ven todo lo que tiene que cumplir para ser oscilante? No es que por cambiar el signo nomás ya es oscilante. ¿Sí? Bueno, ¿qué podemos decir de esta entonces? 1, un medio, un tercio, un cuarto. Ya dijimos. ¿A qué tiende? A 0. Claro, entonces, ¿cómo se escribe eso en matemática? Vamos a poner que el límite cuando n tiende a infinito. Cuando n, sí. Sí. Sí pasa. El límite cuando n tiende a infinito de 1 sobre n, ¿sí? Va a valer 0 en este caso. O sea, va a ser convergente. Introducimos por primera vez esta notación. La palabrita lin, que creo que el profe ya le habrá mostrado, con n tendiendo a infinito, o sea, n es la variable n, tomando valores muy grandes, que es lo que habían propuesto hoy. A ver, pruebo valores, el 100, el 1000, el 10.000, el millón, ¿qué pasa? ¿Hay otra manera? Sí. Ya vamos a aprender después a calcular los límites. Por ahora, con valores grandes más de n. Miro el segundo. ¿Qué pasa con el numerador y denominador acá? ¿Qué pueden decir de él? El de arriba, ¿cómo cambia? Cuadrático. ¿Y el de abajo? Lineal. Lineal. Si yo divido una cuadrática con una lineal, ¿qué me queda después? Una al cuadrado dividido n. Me queda una lineal por resta de exponentes de igual base, ¿no? Quiere decir que esta finalmente se va a comportar como una lineal. Como n se va a comportar, porque es como que yo voy a mirar los de mayor exponente. Y este me va a quedar n, y si yo tomo n va aumentando cada vez más, ¿qué les parece que va a pasar con esto? ¿Será que los términos se van a ir achicando hasta valer 0, negativos? Van a seguir creciendo. Van a seguir creciendo. ¿Por qué? Porque el infinito de arriba es superior al de abajo. Eso yo ya puedo anticipar, o sea, el infinito de arriba, este infinito, porque estamos pensando en el infinito que pasa, ¿no? Cuando n es muy grande. Este infinito es de mayor orden que el de abajo. Bueno, después igual vamos a volver sobre estos temas, pero
Yo sé que si este es de mayor orden, seguro que va a ser divergente. ¿Sí? O sea que el límite, cuando n tiende a infinito, de esto, de n cuadrado sobre n más 1, va a ser que si es divergente, ¿qué va a ser? Infinito. ¿Le puedo poner el signo? Sí, positivo seguro va a ser. O sea que es divergente. ¿Qué otra manera tengo de probarlo? Si no, no me la creo de los órdenes, así tan fácil. Le doy valores a n, 100, 1000, 500, no sé. Y van a ver que los números se van agrandando cada vez más y más y más. ¿Sí? O sea que la tendencia a esto es hacer una sucesión divergente. ¿Qué más podemos decir? Para saber si es monótona necesito un poco de información, ¿eh? Así a simple vista cuesta por ahí un poquito anticipar a ver si va a ser creciendo, ¿no? Entonces, ¿qué podemos hacer? Le damos algunos valores. Para 1, ¿cuánto vale? 1 medio. 1 medio. Para 2 vale 4 4 tercios. tercios. Para 3 vale 9 cuartos. 9 cuartos. 16 quintos. No sé si esta no la probamos. Obviamente yo no voy a poder graficar todos los términos, puedo graficar estos 4 si es necesario, pero ya me da una idea si es monótono o no. ¿Cómo es? Lo paso a decimal. Esto es 0,5. Esto es 1,3 periódico. Esto es 2,25. Esto es 3,8. O sea, perdón, 3,2 sería, ¿no? 3,2. Bueno, ya se ve que es creciente, o sea, es monótona creciente. ¿Y qué más puedo decir? ¿Tendrá cotas inferiores? Sí. Sí. Las cotas inferiores son los valores menores a este conjunto. ¿Quiénes son? Desde menos infinito a 1 medio. De menos infinito a 1 medio cerrado. Y aparte, este es el ínfimo. ¿Y qué más es? Y es el mínimo también. O sea, miren toda ya la información que sacamos a partir de esta idea. Ahora, esto va creciendo. ¿Tendrá cotas? ¿Tendrá una pared, digamos, superior que frene a este crecimiento? No. No, porque va a seguir creciendo. Entonces podemos decir que no es acotada superiormente. Si una sucesión es monótona creciente y no acotada superiormente, no le queda otra que ser divergente. No se puede frenar, ¿sí? Porque va creciendo y no tiene ningún tope. O sea que, bueno, y si no es acotada, no tiene ni supremo ni máximo. ¿Se entiende esto o no? O me dicen que sí, no va para irse. Estoy conociendo. No, me interesa que sepan, ¿eh? Ya sé que muchos ya con la teoría, o no sé si si en el cuestionario ya entró esto o no. No todavía. ¿Eh? Bueno, entonces se viene ese cuestionario, pero algunos probablemente están entendiendo un poquito más de esto, otros necesitan procesarlo, pero sepan que ahora en más vamos a ir a una velocidad, vamos a tener que acelerar porque veníamos muy, muy lento, y tenemos que hacer límite de funciones, que es mucho, ¿sí? Bueno, este C es muy parecido a menos 1 a la n sobre n, o sea, no lo vamos a hacer porque este se comporta igual que el otro. Solo que van a cambiar las cotas nada más. ¿Eh? Pero, ¿cómo era? ¿Se acuerdan el menos 1? ¿Cómo era? El que iba alternando signos, ¿se acuerdan cómo era? Convergente. ¿Convergente a qué?
A 0. A 0. Y ahora no va a cambiar mucho porque lo único que cambia es un 2. Ahí va a ir más rápido al 0, ¿no? Pero no cambia mucho. ¿Sí? ¿Y cómo son? Esta va a ser no monótona. ¿Sí? Esta va a ser no monótona porque va a ir cambiando de signo. Pero no es oscilante. Vuelvo a repetir ese concepto 1500 veces. No es oscilante. A ver, ¿qué otra tenemos? Bueno. En la clase que viene vamos a hacer límite lesionado cuando están pegando una paliza. ¿cómo? En teoría, si no damos algo de práctica, no vamos a sacar nada. Ya pasamos a las clases. Sí, Encima con un feriado en el medio, como si hubiese un feriado. claro. Bueno, veamos un par de estas y terminamos. Igual vamos a hacer la clase que viene. Arrancamos viendo las sucesiones que faltan y después esta es muy parecida a 1 sobre 2 a la n, que ya la analizamos antes, porque este es 1 sobre 3 a la n. Si uno le da los términos sería 1/3, 1/9, ¿quién sigue? 1/27, 1/81. ¿Quién es el que está creciendo acá? El denominador. Este tiende a infinito, el de arriba no. Y si divido por infinito o divido por un número muy grande, ¿a qué tiende finalmente eso? A 0. Esta converge a 0. ¿Qué más? ¿Es monótona de qué tipo? Decreciente. Miren, sin pasar a decimal yo me doy cuenta porque si solo aumenta el denominador, el número se va achicando cada vez más. O sea que esta es monótona decreciente. Y si no, tendré que pasar a decimal y ir viendo cuánto vale. ¿Qué más podemos decir de esta sucesión? Tiene cotas, o sea, va a arrancar en 1/3. Entonces pongo el 0 acá y acá va a ser 1/3. 1/9, ¿dónde va a estar? En la tercera parte de esto. ¿Sí? O sea que 1/9 puede andar por acá y 1/27 es la tercera parte de todo esto. O sea que anda por acá ya. Y 1/81 es la tercera parte de esa fracción que me quedó ahí. O sea que se acerca más a ¿quién? A 0. ¿Y las cotas las puedo sacar de ahí o no? ¿Las cotas inferiores a dónde van? Claro, hasta acá Menos llegan. infinito 0. Hasta ahí. Y el 0, les pongo acá, sería ¿qué? Ínfimo sería. ¿Es ínfimo? Sí. ¿Y mínimo? No. Porque nunca va a valer 0. Si uno mira acá, este nunca va a valer 0, o sea que acá. Cota superior. De 1/3 a más infinito. De acá para allá. De 1/3 a más infinito. ¿Y este 1/3 qué es? Es cota seguro. ¿Qué tipo de cota? Cota superior. Aparte, ¿qué es? Máximo y supremo. Es supremo y máximo. 1/3. Qué bien, así cuando trabajamos bajo presión, todas le pegan. Estamos. El último. ¿Quién crece más rápido? El de arriba. ¿Alguien le falta? Mismo El caso. numerador. El de arriba crece más rápido. Cuando divida el de arriba con el de abajo, me va a quedar una lineal que va a seguir creciendo al ritmo de n. O sea, n va creciendo de 1 en 1.
Entonces, ¿qué podemos decir de esta sucesión? ¿Podemos saber a qué número se va a aproximar? Sí. ¿Algún valor numérico? No, va a ser No. claro, se va a ir al infinito, o sea, Divergente. va a ser divergente. Va a ser divergente. Y necesitaríamos saber las cotas. Ahí en Zoom, si me pueden poner la asistencia, por favor. Esperen que ya pongo a grabar. Recording in progress. Me ponen en el chat la asistencia, gracias. Bueno, diverge. Para saber las cotas me conviene reemplazar. ¿Por dónde voy a arrancar? Por un 1. ¿Cuánto va a dar el primero? 0. 0 sobre 2, 0. El segundo va a ser 2 al cuadrado, 4 menos 1 da 3 arriba y abajo 3 sobre 3, o sea 1. El otro va a ser 8, el cuadrado que le sigue menos 1 y abajo 4. Acá se van a dar cuenta de algo, este está bueno. El que sigue es 5 y acá va el cuadrado de 5 menos 1. Acá va 24, no, hay algo acá. 15, porque había algo que no me cerraba ahí. Ahí está. 15. Miren, este da 0, este da 1, este da 2, este da 3, el que sigue 4. ¿Se acuerdan que yo le dije que cuando dividíamos una cuadrática con una lineal se comportaba como n? ¿Cómo? Bueno, esta se comporta exactamente como n, porque si uno mira el de arriba es una diferencia de cuadrados. Esto que yo tanto le hinché también para que se acuerden de reconocer la diferencia de cuadrados. Y luego puedo tachar este con este. Y me queda una lineal directamente. Bueno, ¿qué puedo saber acá? ¿Qué es divergente? ¿Y sus cotas cuáles serían? Las cotas inferiores. Hasta el 0. Bien. O sea que las cotas inferiores, si yo grafico esto es fácil, porque es el 0, después salta el 1, después salta el 2. Las cotas inferiores están por acá. O sea que vienen de menos infinito y llegan hasta el 0, cerrado. ¿Ese es mínimo o no? ¿El 0? El 0 es mínimo. O sea, este es ínfimo y también es mínimo. Esto es clásico de parcial, o sea, le dan una sucesión y le piden todo completo. Cotas, extremos, límite y monotonía. Todo junto. Todo en un solo ejercicio que tiene sus valores. Sobre 100 vale 15, a veces vale 20. En fin, no es para dejar de lado este punto. Y hacia adelante, ¿tiene cotas? Entonces podemos decir que no tiene cota superior. Y que es monótona creciente. Acá se ve. Bien, la clase que viene vamos a hacer una o dos de las más difíciles de esas y empezamos el tema límite. Esperemos que no haya nada raro, feriado ni nada, porque Y 2 miércoles seguidos van a ser feriados, pero Bien. con las comisiones que le tocan los miércoles. claro, Yo creo que por eso pusieron el parcial. yo tengo, sí, aparte todas las comisiones estaban más o menos así, estaban empezando sus sesiones, ahora estamos lentos. Sí, profe, yo me tengo que operar de la columna. No sé cuántos días me van a dar de reposo. Creo que me van a dar algún problema si me cae la recuperación durante el parcial. Sí, es muy raro que justifiquen por cuestiones médicas. Lo que se suele hacer es que vas a recuperatorio y después, Yo quiero saber si puedo rendir, aunque sea. en otra comisión sí. En otra comisión sí. Si vos pasás la fecha es más difícil. Yo no conozco casos
Porque hay casos de operación, hay casos de viaje, No, hay porque mucho. estaba queriendo dejar hasta las vacaciones de invierno, pero ya no estoy sintiendo la pierna izquierda. Y No. Tu salud es lo primero, digamos, después vemos el tema, pero en general, ya te digo, habría que ver si vos dentro del rango, porque son muchas comisiones, a ver si en alguno de esos días nos podés... rendimos todos en diferentes días, no pensé que rendíamos todos el mismo día. No, en la teoría sí. Vos sí para la teoría no llegaría. No sabés. Y cuando van a operar endoscópico, tengo 10 días, y lo que no sé si son 10 días de cama a cama o si son 10 días de empezar a hacer esfuerzo. Que Si pueda. subir una escalera, una cosa así. Sí. Encima no hay aulas abajo, porque si no te diría, se pide para hacer abajo. Sí. Pero Sí. por eso que tenía que ir medio que te hablando con los profesores. Sí, Estaba queriendo dejar, pero no es solamente acá, digamos, de laburo parado. Sí, ya te digo, es raro que tomen así aislado a un estudiante o algo así. Yo sé que la mayoría de las veces va a recuperatorio y en el caso que en el recuperatorio no puedas, ahí se ve, ¿me entendés? Pero estamos hablando acá de diciembre, ponele que vos sí, mire, profe, yo... Nos vemos los chicos de Zoom, chicos y chicas. Ok, profe, nos Nos vemos. vemos, profe. Chau, chau. Buena semana, chau, chau.